Bueno, bienvenida, Giovanna. Estamos aquí hoy para hablar un poquito sobre tanto tu carrera laboral como profesional y laboral, y que nos expliques un poquito qué haces y cómo llevas tu trabajo con el CREC también a la vez. Así que nada, mi primera preguntita es ¿cómo combinas tú tu perfil de psicóloga, bueno, de psicología, con el de comunicación y gestión social en proyectos internacionales? Es decir, ¿cómo explicas lo que haces a alguien que no conoce tu sector? Ya, hola, muchas gracias por la invitación, Ana. Primero decirte que estoy muy contenta de compartir este espacio porque creo que es importante que se pueda sacar un poco, ¿no? de todas las cosas buenas, de los beneficios que trae estar en un lugar como este, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, de eso hablaremos después, pero primero contándote un poco, sí, soy Giovanna Muñoz. Soy doctora en psicología de la comunicación, tengo un máster en gerencia de proyectos sociales y otro en responsabilidad social. Y bueno, de profesión soy comunicadora social con especialidad en desarrollo comunitario. Eso, un poco el perfil Perfil. a largo, así. ¿Qué es básicamente lo que hago y que sí es bastante complicado de entender? Porque lo que he hecho es como una combinación desde la gestión social, la sostenibilidad y por otra parte el comportamiento humano, que tiene que ver con el tema de la psicología. Entonces, un poco el mundo en el que me muevo es en el asesoramiento a las empresas para trabajar el tema de la gestión social y para que los proyectos que estén gestionando estas empresas, bueno, voy a decir empresas, pero bien podrían ser gobiernos, bien podrían ser iniciativas Públicas. públicas, que estos proyectos pues tengan estas tres patitas, digamos, y puedan significar a mediano y largo plazo beneficios comunes, beneficios sociales, beneficios ambientales y por supuesto beneficios económicos. Muy bien. ¿Qué es exactamente, explícanos, la gestión social en grandes proyectos de infraestructura o minería? La gestión social en general es un Vale. proceso dinámico que articula sobre todo a varios actores. Cuando hablamos de gestión social, tendemos a pensar que esto es a una comunidad pequeña. En mi caso, yo soy ecuatoriana y tendemos, por ejemplo, a pensar más en una comunidad perdón, indígena o aquí en una comunidad de inmigrantes. Pero cuando hablamos de gestión social, en realidad estamos incluyendo a todos los actores, a todos los stakeholders. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que comunidad son las comunidades pequeñas, pero puede ser un barrio, pero también es la organización de ese barrio, el ayuntamiento a nivel municipal, a nivel provincial la diputación, a nivel de comunidad autónoma también la asamblea, por ejemplo. Entonces, y No no hay solamente diferenciación social, por así decirlo, todos es los que decir, es todo. es todo, es cuando tú vas a hacer un proyecto, sea cualquiera que sea la naturaleza de este proyecto, minero, petrolero, porque en esto tengo bastante experiencia porque vengo de Sí. Ecuador, pero por ejemplo aquí ves que puede ser un proyecto de hacer una carretera, de dotar de agua potable a una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que hace la gestión social? Es identificar todos esos actores que son parte de tu proyecto. Y ahí también está la empresa, y ahí también están los organismos que financian, y ahí también están los accionistas. Entonces Claro. es determinar todo tu mapa de actores y decidir cómo vas a trabajar con cada uno de ellos, cómo los vas a incluir, en qué nivel de responsabilidad entra cada uno, etcétera, etcétera. Es un trabajo estratégico, ¿no? Es la Sí, gestión sí. social es una visión estratégica de Pero lo que son tienes muchos que factores a trabajar. tener en Te estoy cuenta hablando solo de... del social, pero por otro lado está el ambiental, por otro Claro. lado exactamente está el económico, pero la gestión social analiza los tres puntos, no solamente el social, pero sí parte del social. Del social. He visto que has trabajado en negociación con comunidades y gestión de conflictos. Entonces, ¿cuál crees que es el mayor error que cometen las empresas cuando trabajan con las comunidades? O sea, independientemente de con qué comunidad, Exacto, simplemente... sí. Yo creo que el mayor error que han cometido todas las empresas, y esto es en cualquier parte, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica,
Creo que el mayor error es no negociar como con pares, subestimar con quién tú vas a negociar. O sea, dices, bueno, yo soy el ingeniero, yo soy la doctora, yo soy, ¿sabes? Voy a negociar con esta comunidad Yo estoy mejor, lo ¿no? subestimas. Y el momento en que tú subestimas y no negocias como pares, yo creo que tienes todas las de perder, todas las de perder. Tal vez en el primer momento puedes decir que sí, que de alguna manera logras mejores Salir condiciones y favorecido. todo, pero a largo plazo, ni a largo, a mediano plazo, con seguridad eso se te va a revertir. Porque la gente está muy preparada, porque la gente tiene acceso a mucha información, porque la gente va a luchar por sus intereses y entonces si tú comenzaste una negociación de SPAR, muy temprano y a mediano plazo se te va a revertir. Va a haber una revelación. Sí. ¿Crees que se puede prevenir el conflicto social antes de que ocurra, de que estalle? Siempre, siempre. Para eso hay, ¿ves? Esto es un proceso técnico. Para eso tú haces un acercamiento, un diagnóstico, una evaluación de impactos. O sea, yo voy a estoy pensando en los proyectos que trabajo, en un proyecto de Sao Paulo, por ejemplo. Se va a hacer una carretera. Se va a hacer una carretera y tú dices, a ver, ¿qué impactos esto nos puede traer? Si voy a meter 1000 personas para que trabajen en esta carretera durante 2 años y aquí está una población de 200.000 habitantes o de 5 habitantes, da igual, ¿no? ¿Qué impactos va a traer mi proyecto socialmente a esta comunidad? Claro. También qué impactos económicos, qué impactos ambientales, pero me voy a centrar en la parte social. ¿Cómo tú prevés eso? Pues haciendo un diagnóstico. ¿Cómo lo encuentras ahora? Midiendo los riesgos y los impactos que vas a tener con la ejecución de tu proyecto y definiendo un plan para mitigar esos riesgos, para mitigar esos impactos y finalmente te puede saltar. Normalmente saltan conflictos. ¿Qué vas a hacer? Entonces tú ya estás preparado. O sea, un ¿Sabes? plan de prevención. Sí, exactamente. Vale. ¿Qué papel juega la comunidad en contextos de alta tensión social? La comunidad. En caso de tener un problema, como hemos dicho, o sea, nos salta un problema que no teníamos previsto en el plan de prevención, o aunque lo tuviésemos previsto, se tiene que llevar el plan de prevención a cabo, o sea, se tiene que desarrollar eso. Entonces, ¿qué papel juega la comunicación en este contexto, en el contexto de Importantísimo. La comunicación es como la parte, tienen casi el mismo nivel o el mismo nivel como el tema social. También la comunicación es un tema técnico, no es solamente una cuestión de buena voluntad, de hablemoslo y ya está, no es así. La comunicación tiene que ser técnica, tiene que ser metodológica, tiene que ser estratégica. Entonces, el papel de la comunicación es fundamental, porque si tú al inicio de tu proyecto has definido que a tu actor A, con tu actor A utilizas tales herramientas de comunicación, por ejemplo, las comunidades en donde voy a hacer la carretera, esa misma comunicación, segurísimo, no va a ser igual como tú vas a manejar la comunicación con el Estado. Evidentemente. Y cómo vas a manejar la comunicación con tus accionistas. O cómo vas a manejar la comunicación con tus financistas. Entonces, la comunicación, como te digo, es técnica, es estratégica y tiene que ser estratégicamente pensada y ejecutada. También, ¿qué has aprendido sobre cómo reaccionan las personas ante proyectos que transforman su entorno, como en este caso es el de la carretera, por ejemplo? ¿Cómo reaccionamos todos los seres humanos ante un cambio? Miedo, rebelión, ¿no? Miedo es bueno, me voy a cambiar de ciudad, me voy a mudar, me voy a cambiar de profesión, voy a cambiar de estado civil. La primera cosa que te da es miedo, te paralizas, ¿no? Te da incertidumbre. Esa es la reacción normal, digamos, ¿no? Lo primario, Lo ¿no? primario. Y lo que tienes es la primera cosa que tus planes de gestión social tienen que prever y ver cómo manejar este tema, ¿no? Y cómo das el primer paso en los temas primarios, como has dicho tú, pues la comunicación es la herramienta. ¿Crees que el rechazo social suele ser emocional o racional en estos casos? Las dos.
Las dos. Las dos, las dos. ¿Hay alguna que juegue un papel más importante quizá o es...? Más que un papel más importante es que uno va primero y otro va después, ¿no? Primero cómo reaccionas inmediatamente, te dan la noticia y cómo reaccionas, que es el emocional y que puedes planificar cómo manejar con la gente. Igual que si le das una mala noticia a tu accionista, es que, sí, claro. Es que es lo mismo, o sea, la metodología es la misma, pero tienes que estratégicamente decidir qué cómo, ¿no? Sí, claro. O cómo comunicas tus resultados, que es una cosa súper importante, por ejemplo, en las páginas web de cualquier empresa. ¿Cómo comunicas los resultados? Porque ahí no puedes poner, esto vean por favor las comunidades, esto por favor vean solo los accionistas. No, tu página web tiene está otro abierta. Sentido, está abierta. ¿Cómo comunicas tus resultados? Entonces, bueno, emocionalmente es la primera cosa, un plan de gestión social prevé esto y la parte de racional, la respuesta racional es la respuesta que viene después con el conocimiento. ¿Cómo está organizado? Una respuesta lógica, ¿no? Más... El conocimiento, ¿cómo está organizado? O sea, tú recibes información y la información se te va poniendo esto es bastante didáctico, ¿no? No, sí. No funciona así, pero se te va poniendo en tu cabeza, digamos, en tu cerebro, sí, la información y vas teniendo como islas. Y cuando tú logras conectar esas islas, entonces realmente es que el conocimiento se está consolidando. Entonces cuando tú piensas en algo como el tema social mismo, ya no piensas solamente como, mira, esta gente de buena voluntad que está ayudando a los niños de África, sino que piensas, está haciendo eso, pero está haciendo lo otro, ha tenido que organizar un plan, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder llevarlo a cabo. Entonces, es igual, es una respuesta cognitiva en la que tú ya puedes ver, por ejemplo, el riesgo que tienen las personas con más información, con estas conexiones, ya pueden sentarse y ver si realmente este proyecto es lo que pensabas en primer momento o no. Puedes evaluar tanto el riesgo como el beneficio. Puedes argumentar, que es una cosa fundamental en el tema de la psicología cognitiva, ¿no? Que puedes argumentar lo que estás diciendo, lo que estás pensando, y finalmente te da experiencia, ¿no? También puedes sacar de tu misma biblioteca mental diferentes cosas, diferentes experiencias que te provocan un poco más o que te dan un poco más de racionalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué crees que necesita una comunidad para confiar en una empresa? Esto es un proceso. Hay comunidades, sobre todo en Latinoamérica, en donde han llegado empresas grandísimas. Y te voy a poner un ejemplo. En la Amazonía del Ecuador. Y para convencerles a la comunidad, era una comunidad indígena amazónica, les construyeron casas. ¿Sí? Te doy algo a cambio. Te doy algo a cambio. Les construyeron casas. Y la gente dijo, oye, pues está bien. Gracias. Y les hicieron una especie de barrio, de urbanización, con unas casas además de 2 plantas, ¿no? Está muy bien, en medio de la selva. ¿Y sabes qué pasó al final? Que la gente fue, vio y después se regresó a vivir en sus chozas. Y entonces fue una inversión fuerte, pero no ganaron nada, la empresa no ganó nada y la comunidad tampoco, porque no se basaron en sus necesidades. Lo importante es ver a las comunidades, otra vez, las comunidades bien puede ser como un socio estratégico. ¿Por qué? Esa comunidad, y ya ha pasado muchísimos proyectos en todo el mundo, esa comunidad a la que tú le subestimaste, te para el proyecto. Te para el proyecto. No te dejan entrar. No te dejan entrar, finalmente. No te dejan entrar, no te dejan desarrollar lo que tienes que hacer. He visto que combinas la docencia universitaria con la práctica profesional, porque al final haces ambas cosas. Entonces, ¿qué crees que aporta cada mundo al otro? Es decir, son un complemento. Tengo suerte porque no estoy solamente en un área y he descuidado la otra. Entonces, desde la academia, pues gano mucho argumento. Argumento a nivel comunicacional, a nivel social, a nivel psicológico. Tengo más argumento de realmente cómo está funcionando tanto el tema de la psicología individual como el tema de la psicología social. Entonces sí. es muy interesante porque gano todo esta argumentación, esta parte sólida, digamos. Y con el trabajo del día a día, que el trabajo del terreno, que a mí es el que más me gusta,
gano experiencia. Entonces puedo combinar las dos cosas y, por supuesto, yo salgo muy beneficiada porque me nutro de los dos, pero en el caso de la universidad me gusta mucho porque puedo devolver, ¿no? Porque puedo compartir esta experiencia El y lo puedo, conocimiento exactamente, adquirido. ¿no? Y en el otro caso también puedo compartir, pero mucho más es en la universidad, porque tengo el espacio, porque tengo los chicos enfrente, porque tengo la posibilidad de compartir, de mandarles información. Es Sí, algo verídico, algo real al final muy también, que no se basa muy solo interesante, sí. en la información que hay, sino que se basa en tu experiencia. Entonces, muy bien. Trabajas en proyectos internacionales, como me has dicho, pero lo haces desde aquí, desde el CREC. Sí. Entonces, ¿qué te aporta este entorno para poder llevar eso a cabo? Varias cosas. Los proyectos internacionales, algunas veces tengo que dirigirme al terreno, a los proyectos, sobre todo cuando hay temas más de gestión con autoridades y con clientes y esto. Pero bueno, aquí yo creo que básicamente el espacio multidisciplinar. Yo creo que eso es fundamental. Primero porque, claro, no todos piensan exactamente igual que yo y no todos estamos haciendo lo mismo. Entonces, en los espacios del café, por ejemplo, resulta que una persona trabaja en algo parecido y entonces comienzas a ver, ah, mira, una red de colaboración, que es interesantísima. Y, o te encuentras con alguien que definitivamente está en la otra esquina y dices, comunicadora social, psicología social y arquitecto. Nada que ver. Mañana necesito hacer una reforma y entonces pienso en el arquitecto. Y este trabaja por ahí, Sí, está... porque me ha pasado porque me encontré alguna vez, por ejemplo, yo hago mucho el tema de comunicación, Sí. pero no hago el tema de marketing, aunque parece que fuesen lo mismo, pero no es, ¿no? Entonces dices, ¿cómo potencio mi empresa? ¿No? Y ahí sí, yo no soy una experta, necesito que alguien que sepa de marketing lo haga, porque yo soy una parte de la comunicación y sé que el marketing tiene una parte de comunicación, pero son diferentes. Es como que Son... te puedes acabar nutriendo al final también de la gente que te Exacto. rodea. Entonces te nutres de la gente que está en el mismo carril que tú y te nutres de la gente que va en otro carril también. Entonces, eso es Es una interesante. ventaja, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Bien, ¿influye el espacio físico en tu capacidad de concentración y liderazgo? Mucho, Sí. mucho. Primero porque en casa, por ejemplo, yo entiendo muy bien esto del teletrabajo, también estoy de acuerdo, me gusta, pero los seres humanos somos sociales. Hablando en primera persona, claro, gestión social, psicología social, comunicación social, yo necesito gente alrededor mío. Sí, entonces el tema de la socialización para mí es fundamental, ¿no? Aunque no sea todos los días, pero que 2 días a la semana tú puedas salir de tu entorno, porque también no solo por el tema social, sino también por el tema de los estímulos. En tu casa tienes estímulos como suena la lavadora, suena el timbre porque ya llegan los niños, ¿no? Estos estímulos distraen, Hacen que ¿no? te... Exacto, que te sacan de tu concentración. Y aquí, bueno, los estímulos están mucho más controlados, tienes un ambiente tanto de iluminación como de sonido que te permite estar en lo tuyo. Entonces, sí, sí, a mí el tema de la concentración, a mí yo necesito estar súper. Para que Además, salga todo bien. y además estoy en la zona de no hablar, o sea, en la zona de silencio absoluto. Entonces, sí, para mí es fundamental. Porque para mí el CREC es mi lugar seguro a nivel laboral. Voy porque allí es mi lugar seguro. ¿Hacia dónde crees que va la responsabilidad social empresarial? Uh-huh. Comenzó como una cuestión de buena voluntad, comenzó como un tema de filantropía, pero yo creo que va en la mitad del camino. Hay mucho que hacer todavía, pero ahora la responsabilidad social más allá, o sea, comienza porque la empresa, el organismo público, la misma comunidad en sus organizaciones pequeñas, eh, trabajen pensando en cómo
beneficiarme y beneficiar a los demás, cuidar mi entorno, pero pensar en el entorno de mis hijos, de mis nietos. O sea, ya lo estamos haciendo. Sí. Un poco tarde, pero lo estamos haciendo. Entonces, y ahora también es interesantísimo el tema de los, y trabajo mucho en este tema, en el tema de los estándares internacionales, porque el gobierno te pide unas cosas, pero hay unos estándares internacionales. Entonces, organismos como el Banco Mundial, por poner un nombre, como la Agencia de Desarrollo Francesa, te dicen como a ti, como Estado, que vas a hacer esta carretera o que vas a hacer dar agua potable a un pueblo, qué sé yo, te dicen, ya, yo te doy el dinero, pero tú tienes que cumplir esto. Esto que no está en tu legislación, pero que está aquí y que es internacional. Y que no importa si estás en Brasil, en Ecuador, en República Dominicana, en Marruecos, no importa, o en cualquier parte de Europa. Tú tienes que cumplir esto. Y esto tiene las mismas patitas de la gestión social. La parte social, la parte ambiental, la parte de gobernanza y la parte económica. No pierdas tú como empresa, no pierdas tú como gobierno, pero... Es que aquí nadie quiere perder, pero aquí ganamos todos o nadie gana. ¿Crees que las empresas realmente están cambiando o solo cumplen las normativas? Hay de los dos también. Es que el panorama no es negro y blanco, ¿no? Hay empresas que realmente lo han asumido, porque además han visto que es mucho más económico trabajar en prevención que tratar de resolver un gran conflicto. Y hay empresas que, claro, esto supone asignar presupuesto, contratar personas que técnicamente sepan el tema social, ambiental, económico. Y todavía les cuesta, pero es que ahora casi las opciones son mucho más restringidas. O sea, o lo haces y está bien, está bien. Si tuvieras que resumir tu trabajo en una frase, ¿cuál sería? Yo he hecho una para ti. Muchas gracias. La voy a poner en mi CD. Quiero que me digas qué crees tú y yo te doy la mía después. Sí, una frase es que es difícil, porque has visto que nuestros 15 minutos ya no se Se nos han ido. Pero yo creo que básicamente es pensar y ejecutar la viabilidad social, la viabilidad de un proyecto con gestión social y siempre pensando en el beneficio común. Entonces, vengo a presentarte una sección que es la sección rápida. Son preguntas que tienen un desarrollo amplio, pero que vamos a contestar solo con sí o no. Para que cale el interés de aquí, a ver si podemos. Esto es comunicación coercitiva. Blanco-negro, a ver qué sale de aquí. Son 4 preguntas. A ver. ¿O puedo usar una palabra en vez de decir sí o no? Puedes usar una palabra. Ya, una palabra. Venga, me gusta este cambio. Ya. ¿Las empresas escuchan realmente a las comunidades? Proceso. Si no, proceso. Vale, siguiente. ¿La responsabilidad social esta vez es solo marketing? Proceso. Todo proceso. No, estándares, diría. Estándares. Sí, estándares. Aunque supongo que también depende de la entidad que... ¿Ves que es difícil decir sí o no? Sí, no, claro, sí. Las he puesto complicadas. ¿Un mal manejo social puede paralizar un proyecto millonario? Eso sí. Sí. 100%. Sí, ahí no hay nada que hacer, sí. Aunque la comunidad no tenga tanto dinero. Es que no depende del dinero. Y por último, ¿el conflicto es inevitable en grandes proyectos? Intuyo ya que la respuesta es negativa, ¿no? No. Siempre hay. Muchas gracias por todo. La verdad tenía muchas ganas de hacerte la entrevista porque me pareció, yo empecé a leerlo todo y dije, es todo súper interesante y quería ver cómo es en persona todo esto y lo que cuando quieras. Mucho gusto y muchas gracias también por el espacio. No, a ti, gracias.